Bien, bueno, aquí uno lo que observa pues de inmediato es el impacto para empezar de lo que es escuchar a un papa hablar el idioma, ¿no?, del pueblo católico al que se está dirigiendo. Eso pues es algo sin precedentes y sin duda abona, ¿no?, a todo este fervor. Era casi tan impactante ver al Papa como ver el rostro de las personas cuando él aparece por el balcón. Y hemos escuchado y visto este breve mensaje con el sacerdote jesuita de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Edwin Vázquez Gersi, a quien le agradecemos su presencia hoy. Buenos días, padre, ¿cómo está? Buenos días, Enrique, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo interpreta este primer... ayer tuvo también otro breve saludo, este ha sido un poquito más extenso. ¿Cómo interpreta pues la relación del Papa con el pueblo? Sí, es una figura muy empática, ¿no? El Papa sabe conectar con las personas. Yo creo que es producto, hay algo espontáneo en él, sin duda, es su personalidad, pero creo que también hay algo aprendido en el mejor sentido, ¿no? 19 años como obispo, arzobispo de Buenos Aires, contacto directo con la gente. Leía por ahí en el Clarín, una de las muchas notas que se ha publicado, ¿no? Cura de barrio con vena política, también lo han definido así, es decir, en Sí, el buen sentido, sí, ¿no? por supuesto. Claro que sí, en el sentido amplio de la palabra, de interés por el bien común, interés por la vida de la sociedad. En cualquier momento vamos a volver a la anunciatura, pero vamos a seguir conversando porque va a salir el Papa en cualquier instante. Ahora, la oración. La oración es un aspecto, por supuesto, siempre importante para el catolicismo, pero especialmente fundamental para este Papa. Las dos intervenciones que ha tenido han sido ya con Ave María, ¿no? ¿Cómo marca él una diferencia con el tema de la oración? Remarca él además esa importancia siempre. Es parte de su tarea apostólica, ¿no? Él es el vicario de Cristo, es el líder religioso de los católicos. A propósito, o sea, lo alabamos, ¿no es cierto? Lo aclamamos, pero no en una actitud de papolatría, ¿no es cierto? Eso lo conversábamos ayer con otro de nuestros invitados. A mí Sí, me provocaba también cierta curiosidad, sí, ¿no? Pensar cómo el Papa debe procesar toda esta muestra que, mal planteada, podría ser una suerte de culto a la personalidad, ¿no? Que sin exacto. duda él está muy lejos de esto. Por supuesto, es un riesgo, ¿no? El culto a Ajá. la personalidad es un riesgo. Algunos católicos son muy escépticos de este tipo de manifestaciones y los comprendo. Pero para el Papa está muy claro, ¿no? Y también debería estar claro para los católicos. No es papolatría, no es exaltación de la figura, sino es aquello que representa. Es el vicario de Cristo. La gente se emociona de verdad, la gente que expresa su fe, porque ve en él el representante de Jesucristo. Y por otro lado, yo creo que algunos sienten la presencia de un líder auténtico. Es un líder auténtico y es cuando hablábamos del cura de barrio con vena política, no es exagerada No, la descripción. Él juega, digamos, un papel fundamental en también dar una imagen remozada de la Iglesia Católica. Ayer conversábamos con también especialistas que, claro, también dicen los cambios en la Iglesia son, por supuesto, vamos a decirlo, lentos, ¿no? O sea, toman su tiempo. Pero vivimos en un mundo de constantes transformaciones. ¿Cómo compaginar otra vez? ¿Cómo conciliar, ¿no?, esa demanda en muchos casos de cambios? El papel de la mujer, el Papa ha hecho incluso una comisión, ¿no?, para la diaconía pues, de la mujer. Hay, digamos, movimiento, pero al mismo tiempo la demanda a veces de cambios va más allá de los gestos en la sociedad. ¿Cómo observa usted este momento particular que estamos viviendo con la Iglesia? es desafiante. Bueno, el Papa dice, recen por mí. No es un lugar común, No, cuando dice la recen por mí, insistencia, ¿no? ¿no? Y insiste mucho en esta idea fundamental, recen por mí, porque él es muy consciente de las reformas que está proponiendo para la Iglesia. Primero, él dice, esta es una tarea que me dieron los cardenales que me eligieron. Me pidieron que yo liderase una reforma necesaria para la Iglesia. Él está interpretando un mandato. Exactamente, de acuerdo, está interpretando un mandato.
Reforma pastoral. Esta idea de salir al encuentro de la gente, pastores con olor a oveja, estar en las fronteras existenciales y geográficas. Una sencillez que se ve en las formas incluso, ¿no? O sea, sin duda, sin duda. Alejado Entonces, de lo que podría ser un clericalismo mal entendido. y además dice, combate el clericalismo. Entonces hay una reforma pastoral, pero hay también una reforma de la Curia Vaticana, que él ha emprendido para simplificar el aparato burocrático de la Curia Vaticana. Reforma de las finanzas del Vaticano. Y la última reforma que yo logro visualizar es, diríamos, la tolerancia cero frente al abuso sexual. Ahí en esto último, es claro pues que efectivamente lo que vive el Papa y el mandato que tiene al frente no es un lecho de rosas, y se acaba de ver en Chile, donde ha habido un componente de controversia importante con el tema pues de los abusos a partir del caso Caradima, y la presencia de este obispo Barros, que se ha interpretado que fue colaborador, ¿no?, de Caradima, y se ha interpretado que el Papa no ha sido lo suficientemente explícito. Los críticos, ¿no?, en este caso lo han interpretado así. Chile ha sido, al parecer, un país muy golpeado. La sociedad católica, al parecer, se encuentra en buena medida indignada frente a esta situación. ¿Hasta dónde debería llegar? El Papa efectivamente ha formulado este tema de tolerancia cero, pero ¿hasta dónde podría llegar el Papa al respecto? Es un tema bien complejo porque Chile ha sufrido un proceso de, yo llamo, descatolización. Yo viví en Chile el año 89, estuve 2 años, 89-90, en la transición de Pinochet. Y la iglesia chilena era una iglesia con mucha llegada, con mucho arraigo popular. Y en ese momento las visitas de Juan Pablo II fueron fundamentales, sí. O sea, un régimen que se quería legitimar, y por otro lado, pues una oposición que necesitaba el aliento de un papa que además tenía una historia particular, sí, polaco, que había pues resistido sufrido las consecuencias una dictadura ¿no?, comunista. Entonces, bueno, tenía mucho significado en ese momento. Sin duda, sin duda. Y la sociedad chilena era una sociedad ilustrada, ¿sí?, ¿no? Nos llevan varios años en reformas de modernización, pero era una iglesia que conectaba mucho con el sentir popular, defensora de los derechos humanos, etcétera. Y estadísticamente habría pues sobre 70% de católicos, digamos como ahora en el Perú 75%. Hoy el número de católicos en Chile bordea el 55%, digamos 55%. Es una caída fuerte y ha habido un desencanto y una desafección de muchos católicos frente a su propia iglesia, a las autoridades de la iglesia, a los obispos en particular. Entonces la figura de Monseñor Barros es polémica allí. No hay ninguna acusación. El Papa ha dicho, muéstrame pruebas. Sí, no hay ninguna acusación contra él, que él haya cometido abusos, pero de lo que se le acusa es de su excesiva proximidad al padre Caradima, que fue una figura muy influyente en la iglesia, en el episcopado chileno. Entonces sus recomendados terminaban siendo obispos, varios de ellos. Entonces, como es una figura tan negativa, ¿no?, es una persona a la que se le ha acusado y se le ha comprobado estos crímenes, entonces, bueno, la gente ha interpretado que Monseñor Barros estaba demasiado cerca al padre Caradima y esa proximidad lo contaminó. Entonces, ahora, hubo una carta incluso que se publicó hace pocos días por parte de AP, donde el Papa Francisco hace un par de años le recomendaba incluso un año sabático, ¿no? Claro, al final pues son decisiones complejas, ¿no? Yo no estoy seguro de la autenticidad de ese documento. Es verdad que no ha sido negado, no ha circulado, lo he leído con atención, parece la firma auténtica del Papa. Yo me resisto a creer que sea verdad el texto, ¿no?, porque mostraría una debilidad del Papa frente al nuncio del momento. No lo sé, no lo sé, pero no sé, del Papa también se equivoca. De pronto se equivocó porque yo estoy seguro que la Conferencia Episcopal chilena, si no de manera unánime, en un buen número le pidieron que
retirase, ¿no? A Monseñor Barros. La Iglesia, por supuesto, lleva, y con eso hablábamos, muchos casos de la lentitud, ¿no?, de los cambios, lleva sus propias discusiones, ¿no?, hacia adentro. ¿Cuáles son los factores centrales que usted observa en las reformas que debería tener la Iglesia? Tenemos acá un visitante. Discúlpeme usted, vamos a regresar en cualquier momento. Vamos con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, entendemos en vivo, esta es mi cámara. A ver, el presidente va a viajar también pues con el Papa a Puerto Maldonado y él ya se encuentra en el grupo 8. Tenemos las imágenes, ¿no? Escuchamos. A ver, la llegada pues del presidente, que en realidad Padre Vázquez está acompañando al Papa Francisco en toda su agenda, ¿no? Él se va a trasladar a Puerto Maldonado y entendemos también que a Trujillo. Sí. Eso tiene algo de inusual también, ¿no? O sea, digamos que da cuenta de la importancia que tiene en todo caso para el gobierno peruano la visita del Papa, ¿no? Acompañarlo a cada uno de los puntos. Sí, pero también lo hizo la presidenta chilena, la presidenta Bachelet. No creo que sea solo una cuestión de popularidad, de imagen, ¿no? Creo que es un gesto de afecto, ¿no? Vamos a escuchar. Bueno, realmente una visita muy importante que está alegrando al pueblo peruano a través de las palabras que nos expresa el Papa Francisco. Exactamente, unidos por la esperanza, y él va a estar ahora en Puerto Maldonado. Yo voy a ir un rato a acompañarlo y después mañana vamos a estar en Trujillo. Y hoy en la tarde tenemos un recibimiento al Papa en Palacio de Gobierno. En el caso de Puerto Maldonado, digamos, ¿qué es lo que, digamos? Cualquier momento saldrá el Papa Francisco pues al grupo aéreo número 8 pues para emprender viaje a Puerto Maldonado. Nosotros seguimos conversando acá con las imágenes, ¿no?, con el padre Edwin Vázquez Gersi, él es sacerdote jesuita de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que por supuesto tendrá pues los jesuitas su propio encuentro con el Papa ahora en la tarde. Yo le preguntaba, ¿cuáles son? Estamos hablando de un pueblo mayoritariamente católico, ¿no? De repente, a diferencia de lo que estábamos comentando de los problemas en Chile, en el Perú estamos hablando de 75% de católicos, y el Papa definitivamente trae pues un mensaje que reiteramos lo que dice el presidente Kuczynski, de unidad. Incluso el Papa Francisco va más allá de los católicos. Yo me imagino, y no solo me imagino, lo sé, en comunidades evangélicas, ¿no?, y cristianas, también es un personaje pues que produce mucho impacto. ¿Cómo interpreta eso para un país como el nuestro, que tan dividido en otros aspectos, ¿no? Sí, es una figura de unidad, ¿no? Es evidente que la llegada del Papa Francisco ayer, con ese recibimiento multitudinario, nos abre a un futuro de esperanza. Como bien dice usted, más allá de la identidad católica del Papa, aquello que representa, y de los católicos, en el Perú hay gente que no es católica y que tiende a una división muy clara entre lo católico y el Estado y la sociedad civil. Todo eso me parece bien, muy saludable. Lo importante es, creo, mirar el bien común, aquello que nos conduce por el camino de la unidad. Creo que tenemos que hacernos la pregunta de una manera contundente: ¿cómo vamos a llegar al bicentenario? Estamos cerca, menos de 4 años. Vamos a llegar como una nación, vamos a poder presentarnos delante de esos 200 años de vida nacional, de vida republicana, como una nación, o somos aún un pueblo de personas que no pueden mirar en la misma dirección y apostar todos juntos por el bien común. No significa que pensemos igual. Significa que entendemos e identificamos los temas fundamentales y trabajamos juntos en función de esos objetivos nacionales. Y allí tenemos una tarea ingente. Entonces yo creo que la figura del Papa nos ayuda. Ahí justamente sale el Papa